Se llevan años investigando y trabajando el concepto de inteligencia emocional en la sociedad. Algunos expertos en la materia, como John Mayer y Peter Salovey, profesores de la Universidad de Yale, definen la inteligencia emocional como la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. La habilidad para acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional. Y la habilidad para regular las emociones facilitando un crecimiento emocional e intelectual. Estas habilidades siguen una secuencia jerárquica desde los procesos psicológicos más básicos hasta los más complejos, los cuales se reseñan a continuación. 1. Percepción, evaluación y expresión de las emociones. Se refiere al grado en el que las personas son capaces de identificar sus estados emocionales y el de los demás, atendiendo a aspectos físicos y cognitivos. 2. La habilidad para acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Las emociones actúan sobre el modo de procesar la información, modelan el pensamiento dirigiendo la atención hacia aquella información más significativa e importante para el sujeto. 3. La habilidad para comprender emociones. Esta habilidad corresponde al conocimiento emocional por medio del cual comprendemos y etiquetamos las emociones. 4. La habilidad para regular las emociones. Este cuarto y último nivel es el más complejo y trata de gestionar o regular las emociones adecuadamente y conseguir que las agradables se mantengan o aumenten, minimizando o moderando las desagradables. La inteligencia emocional tiene una vertiente intrapersonal que incluye la percepción y expresión adecuada de las emociones, la conciencia y comprensión emocional y la autorregulación de las emociones. Y otra vertiente interpersonal que supone percibir adecuadamente la expresión emocional de los demás, saber si miente o no miente, relacionarse adecuadamente con los demás, conocido como habilidades sociales, también teniendo en cuenta en cómo piensan y sienten el sentimiento o la emoción, que es lo que definimos como empatía. Precisamente, en este último término, empatía, está dedicada a esta exposición y presentación para así conocer sus características y su papel dentro de la inteligencia emocional, así como sus implicaciones en el ajuste emocional. Concepto de empatía. De acuerdo a la RAE, la empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. La empatía en sí se nos presenta como la capacidad que tiene un ser de ponerse en el lugar del otro y así sentir o pensar lo que la otra siente o piensa. Esta capacidad facilita el entendimiento y genera sentimientos de simpatía, afectivos, entre otros. Las personas que tienen más desarrollado este sentido pueden captar la información de otra persona, incluso sin llegar a la comunicación verbal, es decir, que pueden llegar a sentirlo tanto como la otra siente o piensa. Es importante tener en cuenta que las relaciones no solo se basan en el ámbito verbal. La comunicación no verbal potencia la empatía, ya que la empatía en sí es parte de la comunicación no verbal. El desarrollo de la empatía comienza a desarrollarse en la niñez, básicamente. Es precisamente en este periodo donde es muy importante resaltar el papel de los padres, ya que los niños son receptivos a su entorno. Los padres en esta etapa deben cubrir sus necesidades afectivas, enseñándoles a expresar sus sentimientos y que a su vez estos comprendan los sentimientos de los otros, lo cual facilitará un mayor desarrollo de la capacidad empática en los niños. A su vez existen estrategias que permiten desarrollar la capacidad enfática, ¿no? Básicamente la primera y muy importante es escuchar a los demás sin prejuicio e intentando tener en cuenta lo importante que es demostrarle a esa persona que no solo la escuchas, sino que también te interesas mucho por lo que él dice. Otro punto importante y básicamente fundamental también es reconocer los logros y cualidades de esa persona para que así exista una simbiosis de relación mutua entre sentimiento y afectividad entre las personas que establecen empatía en sí. Sabemos que la empatía nos ayuda a relacionarnos mejor con las demás personas, pero tenemos que tener en cuenta que hay 3 habilidades fundamentales que nos ayudarán a empatizar de una manera más eficaz con los demás. Estas 3 habilidades son una habilidad intelectual llamada escucha activa, una habilidad emocional que va más relacionada con la comprensión y una habilidad conductual enfocada en la asertividad. Detallemos cada una de estas. Cuando hablamos de escucha activa, es aquella habilidad intelectual
en la que debemos estar inmersos, donde tenemos que estar atentos a lo que los demás nos dicen. Tenemos que escuchar de manera totalmente pausada y sin interferir en los pensamientos de la otra persona. Es decir, que tenemos que tener nuestra mente totalmente en plano para poder escuchar y entender lo que los demás nos dicen. Cuando hablamos entonces luego de habilidad emocional orientada a la comprensión, queremos decir que no solamente tenemos que escuchar, sino tenemos que analizar lo que escuchamos luego de haberlo hecho y a través de nuestras emociones entender. Podemos ejemplificarlo a través de esa famosa frase que nos comenta que tenemos que colocarnos en los zapatos de los demás para poder entender lo que el otro siente. Y a través de esta comprensión, analizar y tomar decisiones en pro de ayudar a esa persona con la que estamos tratando de empatizar. Una tercera habilidad es una habilidad orientada a lo conductual, conducirnos hacia la asertividad. Es esto que está entre lo que se puede decir sin herir a las demás personas. Tenemos que buscar la forma de economizar nuestra información y tratar de orientarla de modo tal que no afectemos los sentimientos del otro, pero podamos darle una respuesta clara a lo que está solicitando para poder ser empáticos. Entonces, utilizando estas tres habilidades, que son la escucha activa, que tenemos que tener en cuenta que no solamente se da a través de la escucha verbal, sino también podemos verlo a través de sus gestos, de la forma como se expresa, del tono de su voz, de la forma como maneja su cuerpo. Podemos tener una escucha activa totalmente favorable para entender a las demás personas. A través de esta escucha activa de la que les estoy hablando, combinado con la comprensión y luego una asertiva respuesta, podemos tener una empatía totalmente clara que nos ayudará a quizás comprender mejor a los demás y poder tener relaciones totalmente eficaces que nos ayuden, por lo menos en nuestro campo laboral, a crecer. Yo les voy a hablar sobre las investigaciones y los estudios que se han hecho de la empatía. Los investigadores que estudian la empatía se enfocan en dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿hay algo en nuestra biología que nos hace empáticos o es una cuestión de aprendizaje? Son 6 los investigadores que voy a mencionar en esta oportunidad, y el primero de ellos, científico belga y pionero de la inteligencia artificial, también conocido como el padre del famoso robot perrito de Sony, Apple. Él consideraba que es realmente fascinante lo que podemos llegar a ser los seres humanos. Interactuamos unos con otros y nos entendemos incluso sin hablar. Con el lenguaje realmente decimos muy poco. La mayor información que damos a los demás va a depender del contexto en el que estemos. Un ejemplo de esto, y en razón de la conclusión a la que llega Luke Steers, es el caso del padre que está cocinando y cuidando a su hija de 6 meses, que la escucha llorar muchísimo y no entiende por qué la niña llora. Se acerca hacia ella y se da cuenta que la niña quiere tomar su biberón con agua y no puede porque no llega a donde está. Él agarra el biberón, se lo da a la niña y la niña simplemente lo ve satisfecha. Quiere decir que el padre supo interpretar la necesidad de la niña por el contexto en el que estaban y porque pudo observar lo que la niña quería. Steele afirma que se puede dotar de inteligencia a las máquinas, en este caso a los robots, que es su principal estudio, para que puedan convivir con los seres humanos. Ciertamente la empatía está relacionada a un valor emocional. Sin embargo, Luke Steele lo ve como un concepto más amplio y considera que los robots pueden llegar a sentir lo que sienten otras personas. El segundo investigador al que haremos referencia es Jeremy Rifkin. Así como Luke Steele estudia la empatía desde la robótica, Jeremy Rifkin lo hace a través de los seres humanos. Es sociólogo y economista estadounidense y autor de La civilización empática. Rifkin asegura que necesitamos ser más empáticos para poder convivir con las personas, inclusive para sobrevivir en el mundo. El tercero de los investigadores es Christian Keysers. Él es investigador en neurociencias y autor del cerebro empático. Christian afirma que luego del bautizo de la neurona espejo son esenciales para entender cómo leemos la mente de los demás y nos contagiamos de sus emociones.
De la década de los 90, en Italia, específicamente en Parma, un grupo de investigadores estudió el cerebro de un mono. ¿Cómo lo hizo o qué trajo el estudio? Se supone que un avance importante en la empatía. Ellos se dieron cuenta que la neurona nerviosa del cerebro del primate se activaba cuando iba a agarrar un objeto, pero también se activaba cuando el mono veía a otro mono agarrando un objeto. De ahí el nombre o el bautizo de la neurona espejo. No obstante, para muchos neurocientíficos, las neuronas espejo son solo parte de la película. Tal es el caso de Claudia Waschmann. Ella es una neurocientífica que actualmente está realizando estudios en la Universidad de Navarra. Ella afirma que la empatía es una cuestión cultural. Tras nacer vamos aprendiendo a ser empáticos. En este punto es importante mencionar a Arcadi Navarro, un investigador de biología evolutiva, quien afirma que hay características en los seres humanos que nos hacen capaces en distintos grados de ser empáticos. Para él, realmente no es tan relevante si la empatía se aprende o viene incorporada en cada uno de nosotros al nacer. Navarro afirma, inclusive apunta en sus estudios, que los seres humanos nos caracterizamos porque estamos programados para aprender. Por ejemplo de esto es el lenguaje, lo que aprendemos con el lenguaje. Y tal vez por este motivo es que los bebés resultan ser menos empáticos que los adultos. La última de nuestras investigadoras en el tema de la empatía es Tania Singer. Ella es investigadora del Instituto Max Planck en Alemania, es neurocientífica social y es considerada la pionera en el estudio de la empatía. Si queramos enseñar a la gente a ser más empática, el mundo sería mejor. Tania Singer va mucho más allá de la empatía. Ella asegura que si desarrollamos este sentimiento, también podríamos unirla a la compasión. Les voy a dar el ejemplo de un estudio que realizó en el 2004. La investigación la realizó mientras estudiaba en el University College London y la publicó en una revista de ciencia importante. Este estudio fue con parejas, donde las puso una al frente de la otra y mientras le daba una descarga eléctrica a una de ellas, la otra observaba. Mientras esta persona observaba, ella escaneaba su cerebro. ¿Qué descubrió Tania en este ejercicio? Que la persona que no estaba recibiendo la descarga eléctrica era capaz de sentir y se activaban inclusive sus áreas relacionadas con el dolor. Inclusive llegó a exclamar ¡ay!, como si le doliera. Este solapamiento en el sentir de las personas que se aman viendo sufrir al otro, ella lo llamó la raíz de la empatía. Para terminar mi resumen, nos quedamos con la pregunta inicial, si es algo biológico el tema de la empatía o definitivamente lo aprendemos. Particularmente yo considero que el grado de empatía en cada quien es diferente, por lo tanto no es biológico, es mi punto de vista y sí creo que podemos aprender a ser empáticos, que esa característica la podemos desarrollar y una vez que la conozcamos podemos sacar mucho de ella, podemos tener un mundo mejor como lo explicaban las investigadoras que mencioné y sin duda alguna podemos convivir con humanos, inclusive con máquinas, en un mundo más productivo. Gracias por su atención. El proceso gerencial dentro del medio ambiente de trabajo es muy complejo y es por ello que un gerente debe buscar las mejores herramientas para atender una empatía con todo su personal y con todos los individuos que conforman parte de su medio ambiente de trabajo, ya que estos se ven afectados por un cúmulo de elementos tanto internos como externos
que pueden inclusive generar una fuerte incidencia en su rendimiento dentro del cumplimiento de labores que pueda tener el mismo para con la empresa. Es allí entonces en donde surge la necesidad de que el gerente pueda establecer un vínculo, de que el gerente pueda establecer un puente con la cual se puedan tejer estrategias que faciliten el desarrollo de los empleados dentro del medio ambiente de trabajo. Aquí juega un rol importante y fundamental lo que es el establecimiento de un proceso de coaching, ¿sí? Este proceso de coaching no busca objetar, no busca hacer juicios de valor hacia las creencias, hacia las motivaciones y hacia los problemas y obstáculos que puedan hacer los trabajadores, sino que más bien busca el potencializar todos los factores positivos y todas las oportunidades y buenas aptitudes y actitudes que pueda tener el trabajador, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las organizaciones, ya que en muchas ocasiones se cree que un buen sueldo o el pertenecer a una empresa reconocida globalmente es suficiente. Pero señores, eso apenas forma parte lejanamente de un 40% de todo el proceso que significa compensar bien al empleado y estimular al empleado. Es necesario destacar que para esto es importantísimo de que el gerente tome como punto de partida lo que es el establecimiento de puntos en común, lo que es la identificación no solamente del empleado con una cultura organizacional, sino del empleado con las motivaciones que él pueda tener en su vida. Es allí donde el gerente principalmente también tiene que evaluar y tiene que poner en práctica una serie de estrategias que permitan impulsar ese crecimiento, esa motivación diaria del empleado dentro del ambiente laboral, y en donde también se vele porque él pueda realizar sus metas personales, ya que justamente ese es el objetivo final de todo proceso de coaching. El objetivo final entonces es impulsar al trabajador no solamente con un crecimiento profesional, sino también con un crecimiento personal. Y esto también se conecta mucho con lo que son los aspectos de inteligencia emocional en el medio ambiente de trabajo, por lo que queda claro que un gerente debe poner en práctica diversas herramientas y debe tener como objetivo principal la estimulación del trabajador con el objetivo de que él pueda ser el puente para llevar la empresa a otro nivel. Muchas empresas se estancan justamente por esto, llegan a un tope, y ese tope se debe a que tienen una creencia muy básica de lo que debe ser un proceso gerencial. ¿Esto significa de que estas empresas son malas, de que los gerentes son malos? No, no significa nada de eso. Lo que significa es que hace falta aplicar muchas cosas para mejorar e impulsar a los trabajadores. Estos procesos deben tenerse en cuenta, puesto que llegan a ser claves dentro del ambiente gerencial y en muchas ocasiones tienden a conformar lo que es el todo de una relación y de un medio ambiente laboral sano, emocionalmente sano y estable para cada uno de los trabajadores, con el objetivo de que ellos tengan las mejores condiciones y tengan la mejor base de apalancamiento para desarrollar todas sus destrezas y todos los objetivos que se propongan en el día a día en pro de impulsar y llevar a otro nivel a estas organizaciones. ¿Cuándo somos empáticos y cuándo no? ¿Cuándo demostramos empatía? Cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos del otro sin estar tan pendientes de nosotros mismos ni de nuestros pensamientos. Cuando no solo utilizamos las palabras para consolar, sino también utilizamos un abrazo, una palmada en el hombro, una caricia, un beso, son gestos que nos hacen ser empáticos. Cuando estamos con alguien que tiene un problema y utilizamos el sentido del humor para ayudarle a superar ese problema. Cuando nos expresamos con delicadeza y con cortesía. Cuando no mostramos gestos de aburrimiento hacia lo que los demás nos están contando. Cuando no hacemos un comentario que sabemos que le va a molestar al otro. Cuando hacemos entender a un anciano o a un niño que lo estamos comprendiendo. Cuando ayudamos a resolver problemas y somos capaces de calmar a los demás. Cuando no somos empáticos. Cuando creemos que nuestros problemas son los únicos que existen en el mundo. Cuando no escuchamos a los demás. Cuando juzgamos y hacemos comentarios hirientes. Cuando nunca ofrecemos una sonrisa, un gesto o una caricia. Cuando siempre que hacemos algo por los demás, esperamos algo a cambio.
En resumen, existen dos mentes, la mente racional y la mente emocional. El desarrollo de la mente emocional es fundamental para los cargos de gerencia en el mundo, ya que contribuye con el desarrollo social de las personas. Dentro del proceso de coaching se busca el crecimiento no solo profesional del empleado, sino también su crecimiento personal, algo que está conectado con la inteligencia emocional en el ámbito de trabajo. Es fundamental enseñar a los niños a ser empáticos y trabajar en la inteligencia emocional en su ciclo formativo. Esto contribuirá con una formación muchísimo más humana. Existen 3 habilidades que nos ayudarán a empatizar de manera más efectiva con las demás personas: la escucha activa, la comprensión y la asertividad. Adicionalmente, cada quien puede darle respuesta a la pregunta clave: ¿hay algo en nuestra biología que nos hace ser empáticos o es una cuestión de aprendizaje? Para diferenciar la empatía de la simpatía, definimos la simpatía como una sensación de lástima propia ante la situación desagradable de otra persona. La empatía tiene muchos aspectos positivos. Facilita la comunicación, la resolución de problemas, pero también tiene un aspecto negativo. Vivir continuamente en los zapatos ajenos puede hacer que creemos una desconexión emocional con nosotros mismos, situación a la que le debemos prestar muchísima atención. Finalmente, es bueno practicar y entrenar la acción mental de ponernos en el lugar del otro, pero sin olvidar que es el otro y sin quedarnos permanentemente allí. Debemos encontrar un equilibrio. Los primeros que tenemos que cuidar de nosotros somos nosotros mismos. Muchísimas gracias por su atención.